Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Y como todas las mañanas, aquí estamos puestos, listos y con mucho entusiasmo en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Les saludo a su amigo Pedro Ferriz de Con, a nombre de este equipo de trabajo, transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestros podcasts en Deezer, en Amazon, en Apple, en Google Play, en MyHeartRadio, en Deezer, ya le dije, ¿en qué otra? Pues ya, esa ya también. Amazon. No, pues ya las dije todas. ya las dije todas. Hay que hacer una nueva porque ya dije, ya estoy hasta diciendo de más. En nuestras aplicaciones en iOS y en Android, como siempre, les saludamos. Y sobre todo, le quiero enviar un saludo a todos mis amigos radiodifusores que se unen a esta estación, a esta emisión a través de toda nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Hay, como siempre, harta información que se escribe con H y empezamos con un resumen, lo más importante que hay que comunicar esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Pues armó un relajo, ¿no? Porque hubo una convocatoria que fue una especie de convenio para la declaración de bosques y uso de la tierra que llevó a cabo en iniciativa el Reino Unido, en la que 105 países se unirían a un compromiso por evitar el que hubiera la desforestación y la degradación de la tierra de aquí al año 2030. En el primer día de la convocatoria de este compromiso, México no firmó hasta el siguiente, pero de todas maneras, la que tendría que haber firmado es María Luisa Albores, que es la secretaria de Semarnat, que está en México, y que ella, como representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Ecología, pues es la que tendría que haber sido la titular firmante. La Secretaría de Relaciones Exteriores aclara que luego de un video que saca el Reino Unido, en donde están los países firmantes, sale un mapa del mundo y no está México dentro de los firmantes. De ahí se hizo toda una derivación de que no había firmado. Al día siguiente firmó, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores no dice quién firmó. El hecho es que Luisa María Albores dice en un principio que ella no estaría en Glasgow hasta la segunda semana de la reunión porque tendría que comparecer ante el Congreso por la glosa del informe. Y después argumenta que hay ciertas condiciones en el Reino Unido que impidieron su arribo a tiempo por la pandemia. El hecho es que, pues, haya sido como haya sido, la señora Albores no llega y empiezan las críticas. Xóchitl Gálvez, la senadora por el PAN, lamentó la ausencia de María Luisa Albores en la cumbre climática y criticó que México no rubricara en ese momento el convenio sobre la desforestación. En Twitter dice, el gobierno federal presume el programa Sembrando Vida, pero a la hora de hacer compromisos internacionales se hacen de la vista gorda. Dice, mucho ruido, pocas nueces. El jueves pasado, la Semarnat informó que la delegación mexicana, encabezada por Albores, impulsaría la defensa del planeta y resulta que la delegación hasta ahora no ha llegado. ¿Cuándo pensarán llegar? Pues la semana que entra. Ahora, argumentan que por la pandemia, que porque el Reino Unido, que porque el COVID. Pues yo pienso que eso podría entonces argumentar cualquiera, ¿no? El presidente Biden podría decir, híjole, pues fíjate, tuve muchos problemas con la pandemia porque el Reino Unido y Boris Johnson. No, aquí no es un tema de pretextos, es un asunto que tiene que ver con un compromiso planetario para de aquí a dentro de 10 años. Y que si algún problema tenemos en México es la tala inmoderada y la deforestación. Y con todo ello no se ve, bueno, ¿saben qué sí se ve? Se ve una tremenda improvisación del gobierno de la Cuarta Transformación. Llegan cuando quieren, hacen lo que se les pega la gana y lo hacen a la hora que sea. En fin, esa es la actitud. En el tercer día de la COP26, líderes de más de 100 países acordaron recortar
30% de sus emisiones de metano y acabar con la deforestación para el 2030. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, coincidieron en que el metano es uno de los gases que pueden reducirse rápidamente. ¿En dónde está el metano? En, por ejemplo, explotación minera a cielo abierto, ahí se produce mucho metano. El hato ganadero, ya sea pues todo, porcícola, vacuno, cabrío, el que sea, produce con las heces fecales muchísimo metano. Tenemos reservas de proteínas vivas que están pastando y que están lanzando detritos al suelo y metano a la atmósfera. Esto es lo más contaminante que hay por arriba del dióxido de carbono. En la cumbre climática de la ONU también habló Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, fundador de Amazon, y respondió a las críticas hechas a multimillonarios que hicieron vuelos espaciales turísticos. Y dice, bueno, tenemos que ver las cosas por arriba y por abajo, ¿no? Y esta fue su intervención. I was told that seeing the Earth from space changes the lens through which you view the world. But I was not prepared for just how much that would be true. However, we cannot rely only on governments, NGOs, and philanthropies to solve the climate crisis. The private sector must also play its part to reduce carbon emissions. Now, in this critical year, and what we all know is the decisive decade, we must all stand together to protect our world. Bello reporte. Dice, se me dijo que ver la Tierra desde arriba cambiaría mi perspectiva de la vida, pero realmente yo no estaba preparado para ver eso, para ver lo que vi. Y por otra parte, dice, no podemos solamente recargarnos en los gobiernos o en organizaciones no gubernamentales para hacer un cambio climático que salve a la Tierra. El sector privado también debe de hacer su parte. Dice, en este momento que es crítico, en este año que es crítico, debemos de tomar decisiones que sean completas para proteger a nuestro mundo. A mediados de octubre, el príncipe William del Reino Unido cuestionaba la carrera turística espacial. Decía que más que ver para arriba, había que tomar todas las mentes del mundo para concentrarse en los problemas de este planeta. We need some of the world's greatest brains and minds fixed on trying to repair this planet, not trying to find the next place to go and live. Dice, necesitamos las mejores mentes para tratar de salvar a este planeta y no tratar de encontrar en este momento un lugar a donde irnos a vivir. Bueno, yo pienso, no sé lo que ustedes sientan, pero lo que dice el príncipe William es un tanto limitado. Hay mentes para ver lo que pasa en la Tierra y acciones, y mentes para ver lo que sucedería en el cielo y más allá en caso de que el hombre se ponga de acuerdo para ver uno y lo otro. En la Asamblea General de la ONU de septiembre, Antonio Guterres, secretario de la Organización Internacional, condenó la hipocresía de los viajes al espacio mientras millones mueren de hambre en la Tierra. Es una visión, porque pues habría que ser, digamos, más enfáticos en el armamentismo, ¿no? Por decir algo. Porque una cosa es ver para el cielo y tratar de conquistar otros planetas u otros conocimientos, y otra cosa es hacer armas bélicas que pues ahí se gastan millones y millones y millones más. La ronda de inversión fue encabezada por, les quiero decir antes, Cementos Mexicanos, a través de su unidad de capital de riesgo, anunció que invertirá en una empresa que se llama Synhelion, una empresa pionera en combustibles solares, con un sustituto amigable de combustibles fósiles. ¿Qué está haciendo esta empresa de Cemex Way en el mundo? Pues está tratando de encontrar formas sustentables para mover a toda la industria del cemento. Es una empresa mexicana y se hace una ronda de inversión encabezada por Swiss KMU Partners, con la que participan firmas de capital de riesgo como Orquila, SMS Concast, AMAG y Cemex Ventures.
Y ahí participa una empresa nuestra, como muchas otras mexicanas, que están ya en la sustentabilidad, estas que el presidente critica porque no pagan el recibo de la luz, pero sí invierten muchísimo en energías solares y eólicas. Ahí está Oxxo, ahí está Soriana, ahí está Bimbo, ahí está Cemex, ahí están FEMSA, ahí están pues grandes organizaciones de México y otras medianas, que no tienen tanto oropel, pero que también invierten en lo mismo. La protección para los inversionistas del sector energético era más favorable bajo el Telecán que bajo el Temex, según dice Gabriela Álvarez, presidente del Comité de Arbitraje y de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio en México. Dice que si por la reforma energética los inversionistas recurrieran a mecanismos de protección de un pacto internacional, les sería más favorable utilizar el Telecán que el TEMEC, que entró en vigor el pasado 1 de julio del 2020. Y ahí, pues, México tiene, el gobierno de México tiene tremendas diferencias con la sustentabilidad y está apostando en una vía exactamente contraria a las intenciones del mundo y de los problemas que el mundo está enfrentando. Para el sector industrial, para que pueda llegar a continuar su desarrollo, es indispensable que haya una garantía de acceso a energías limpias, seguras y a precios competitivos. De lo contrario, se podría limitar la inversión nueva. Claudia Ávila, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, explica que independientemente de la iniciativa de la reforma constitucional, ya se tiene un ambiente de preocupación porque las industrias no tienen acceso a energías que requieren por falta de nuevos permisos. Y ahí esta obstaculización que está constante promoviendo el gobierno de la Cuarta Transformación. Fíjense lo que dice este señor Ignacio Mier, que es el líder de la bancada morenista ahí en la Cámara de Diputados, que si no se aprueba la reforma eléctrica propuesta por el presidente, la Comisión Federal de Electricidad seguirá teniendo pérdidas por más de casi $500 millones de pesos al año. Y dice que es por esto prioritario que se haga la aprobación de esta ley de la industria eléctrica. Ignacio Mier reitera que la reforma de López Obrador devolverá la soberanía en la materia, generará condiciones parejas para todos y acabará con el despojo, la desaparición de empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado. ¡Qué bárbaro! Este cuate no dejó una viva. Habitantes de San Pablo Xochimehuacán, allá en Puebla, protestaron en el perímetro de la explosión del domingo pasado. Exigieron a las autoridades la revisión de otra posible toma clandestina de gas LP, allá en la capital, en Puebla, un socavón, hay una entrada y sobre todo ahí se ve un piquete. Dicen que una vivienda en la que había un hueco y artefactos para picar ductos, se denunció y pues no hubo ningún tipo de respuesta de parte ni del gobierno local ni del gobierno federal. La Fiscalía General de la República se opone a la solicitud que hizo Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. Hoy vamos a estar muy al pendiente de lo que pase en el reclusorio federal en el reclusorio norte. ¿Por qué? Porque el juez de la causa no solamente no pospuso más la fecha para la comparecencia de Emilio Lozoya, sino que no le dio la oportunidad de que esta comparecencia fuera por vía remota. En otras palabras, fíjense desde cuándo que llegó a México, pues hasta, lo hemos visto hasta cenando pato, pero de lo demás nada. Esta sería la primera vez luego de 16 meses de ausencia. Un juez federal determina que Emilio Lozoya comparecerá entonces físicamente y por ello estamos al pendiente. Para mejorar la obtención de citas de forma virtual, el SAT incorporó una nueva alternativa que permitirá a los contribuyentes agendar una cuando haya espacio libre. Digamos que se está haciendo una especie de cola virtual y en esta cola virtual te metes, te dan un número, un código y vas desahogando conforme el SAT tiene tiempo para cobrar los impuestos. Avianca anunció que la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, avaló su plan de reestructura. Otra compañía aérea, en este caso sudamericana, que se acoge a la ley de quiebras de los Estados Unidos. KLM, Royal Dutch Airlines, inició la incorporación de vuelos entre Ámsterdam y Cancún porque tiene el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado mexicano. Vamos a hacer un corte.
Regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este miércoles 3 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 9. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, consejeros electorales rechazaron la decisión del Tribunal Electoral de imponer formatos impresos en todo el país para recabar firmas en este tema de la revocación del mandato a Andrés Manuel López Obrador. El INE espera que la Sala Superior envíe la sentencia para conocer los alcances y si esta permite al organismo modificar las fechas y sobre todo el esfuerzo que se va a tener que hacer, que va a ser tremendo y sobre todo pues que requiere de recursos económicos, según argumenta Lorenzo Córdoba, el presidente nacional del Instituto Nacional Electoral, el presidente consejero. Los consejeros electorales advierten que la determinación de los magistrados abre la puerta a la simulación, a la falsificación, a las trampas de los partidos para reunir más de 2.700.000 firmas antes del 15 de diciembre. Miren, ahí sí no me la cuentan, yo la viví. Cuando estábamos aspirando a la presidencia de México en el 2018, hubo una convocatoria para recabar firmas. Para los independientes, necesitamos 1 millón de firmas. Las traté de buscar y hubo muchos supuestos aspirantes independientes que recurrieron al fraude para conseguir el 1 millón de firmas. Eso se puede hacer a través de muchas formas. Y sobre todo de la forma más importante, que es querer hacerlo. ¿Y ustedes creen que en las fuerzas de Morena no habría el querer hacerlo para darle votos a López Obrador y buscar que en la revocación del mandato se dijera quédate por favor? Bueno, esto por supuesto que es y ahí queda subyacente como una intención que abre la puerta a decir de lo que denuncian los consejeros electorales. Morena pondrá orden en municipios y congresos locales para que alcaldes y diputados se comprometan a priorizar programas, planes y principios de la 4T. Actualmente el partido gobierna 780 municipios de 2.446 que hay en el país y es mayoría en 18 cámaras locales. Sin embargo, en el 2018, cuando ganaron un gran número de posiciones, presidentes municipales y legisladores se olvidaron de los mandatos del instituto político, incluso impulsaron acciones que resultaban contrarias. De esta suerte, la dirigencia nacional de Morena designó a las exdiputadas Dolores Padierna y Guillermina Alvarado como delegadas especiales para municipios y para congresos. Luego de que Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, afirmara que el país está preparado para tener una mujer en la presidencia, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pide paciencia y responsabilidad a quienes aspiran a una candidatura presidencial. Paciencia que él no tuvo cuando desbancó a Porfirio Muñoz Ledo, le metió millones de pesos a su campaña y se hizo presidente de Morena. Pero en fin, ahora está dando consejos de paciencia y de tolerancia y de ponderación, ¿no? Sin embargo, en medio de la crisis interna de Morena, quienes acusan a Delgado de favorecer a sus amigos en el proceso electoral pasado, pidieron no hacer cuentas alegres, mientras que el exdiputado esté al frente del proceso de la selección de candidatos para Morena en los siguientes procesos electorales. Ahora, hay que ver en qué equipo juega Mario Delgado. Y por supuesto, Mario Delgado juega en el equipo de Marcelo. Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro, salió todo tipo de chispas luego de que Marco Cortés dijo de los estados que estarán en contienda para el año que viene, nada más vamos a poder ganar en Aguascalientes, los demás los tenemos perdidos. Y Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro, dice, es un entreguismo total el de Marco Cortés por decir que la única gubernatura que podríamos pelear es Aguascalientes. Y en Twitter dice que la Acción Nacional debe de sacudirse la mediocridad. O sea, le llaman a Marco, le llaman mediocre. Por ejemplo, Gustavo Enrique Madero del Grupo Plural, Damián Cepeda del PAN, censuraron la actitud derrotista de Marco Cortés. Pues, ¿cómo es posible que me vas a contender en Hidalgo y que digas, no, pues de salida, antes que cualquier cosa les quiero decir que vamos a perder?
Y así se fue con toda la retahíla de todos los estados en donde de plano no van a ganar. No solamente reaccionó el PAN o el Grupo Plural, el PRD, Jesús Zambrano. Dice que la alianza opositora sí puede obtener triunfos en estados en donde habría elecciones el próximo año, siempre y cuando elijan buenos candidatos y siga habiendo una unidad entre el PAN, el PRI y el PRD. En su primer mes de gobierno, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya enfrenta una ola de violencia que ha sumado a 263 asesinatos en Michoacán, de acuerdo con un recuento de homicidios dolosos diarios en el gobierno federal. Los asesinatos fueron registrados en al menos 34 de los 113 municipios del estado. La Fiscalía General de Michoacán confirma el hallazgo de 11 cuerpos sin vida, entre ellos 6, había chavos de 12 años, con huellas de tortura e impacto de balas en el municipio de Tangamandapio, cerca de los límites con Jalisco. La Secretaría de Seguridad Pública michoacana informa que ya desplegaron un operativo y con el Ejército y la Guardia Nacional en la región de este multihomicidio. Apenas en agosto, en Tangamandapio, murieron un militar y 6 civiles abatidos en un enfrentamiento con un grupo criminal y elementos del ejército en la localidad de Tarecuato. El purépecha no se me da. 7 elementos de la Policía Estatal de Coahuila resultaron heridos durante un enfrentamiento con hombres armados en los límites de Nuevo León sobre la carretera federal 2 que conecta a Laredo con Piedras Negras. Los elementos de la Guardia Nacional que causaron la muerte de Cristóbal, un migrante cubano, y otro extranjero en Chiapas, así como lesiones a 3 más, son investigados por homicidio calificado, según informa la Fiscalía General del Estado. En ello tendría que haber un juicio militar y un juicio civil. Fíjense, abrazos y no balazos para la delincuencia. Y a los migrantes no se para una camioneta y le empiezan a disparar, la rafaguean, matan a una persona y hieren a más. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro urgió a que el caso sea investigado con celeridad y las instancias civiles externas. Consideró que de acreditarse que los guardias dispararon a los migrantes, deja claro los riesgos de una corporación militarizada participando en la contención de extranjeros. También decir que este martes en Francia, la casa de subastas Art Curial remató 40 objetos de arte prehispánico pese al llamado de la Secretaría de Cultura de México, que exigió la anulación de esta subasta al considerar que estas piezas se sacaron de México de manera ilícita. En julio de este año, México y Francia firmaron una declaración de intenciones para reforzar la cooperación en este sentido. Estados Unidos fue interrogado exhaustivamente sobre si terminó de forma indebida el programa de asilo Quédate en México de la administración del presidente Donald Trump. En una audiencia que se produjo en un momento en el que la inmigración a través de la frontera ha aumentado, un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito están viendo y tratando de ver y juzgar si lo que se está haciendo con los migrantes es o no legal. El proyecto de ley para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, ya adoptado en el Pleno del Senado en agosto, fue aprobado con enmiendas técnicas para poder ser considerado de forma rápida por la Cámara de Representantes y promulgado. Pero fíjense, aquí en Nicaragua lo que se está haciendo es una farsa absoluta en la que Daniel Ortega Saavedra y su esposa, presidente y vicepresidente respectivamente, lo único que van a hacer es una convocatoria para tratar de ratificar lo que es su poder absoluto en el país. El demócrata Eric Adams fue electo alcalde de Nueva York después de derrotar al republicano Curtis Lewa con un conteo de la Associated Press, que ha sido la organización que en fechas pasadas ha dado a conocer los cuentos de los recuentos. De acuerdo con resultados preliminares, los republicanos aventajan en los comicios para gobernador de Virginia y de New Jersey. Se trata de Glenn Youngkin de Virginia y Jack Ciattarelli de New Jersey, quienes llevan la delantera a sus rivales demócratas Terry McAuliffe y que es una persona que apoya directamente el presidente Biden, y el actual gobernador Phil Murphy. También quiero decirles que Facebook anunció que cerrará su sistema de reconocimiento facial que identifica automáticamente a los usuarios en fotos y videos.
Jerome Pesenti, que es el vicepresidente de inteligencia artificial de Facebook, argumenta que hay una creciente preocupación de la sociedad por el uso de estas tecnologías. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y aquí regreso con más noticias. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Deezer, en Amazon, en Apple, en Spotify, en Google Play, en ¿qué otra cosa? En iHeartRadio, MyHeartRadio y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. La pregunta que hoy les estamos proponiendo, y espero que así me la tomen y la analicen, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que México sí suscribió el compromiso para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra hacia el año 2030. La secretaria de la Semarnat estuvo ausente. ¿Merece ser removida de su cargo? Es la pregunta que les hacemos. Y yo les agradezco que pasen a nuestras formas de consulta. El 92% de quienes han pasado hasta ahora por aquí me dicen debe de ser removida. Esta mujer tendría que haber estado firmado y sido responsable como autoridad mexicana en este compromiso para los próximos 10 años con el mundo. En fin, creo que la opinión más importante es la tuya. Y por lo mismo, te invito a que a través de hashtag Opinión Central opines. 20 o 30 segundos son suficientes para que este México cambie, para que tú con tu opinión, que la compartas en medios de comunicación, nosotros nos encargamos de viralizarla. Lo único que tenemos que entender y que saber es que tú tienes una voz que comprometer con México. No conmigo, no con este medio, con México. Hashtag Opinión Central. Envíala a www.centralfmequilibrio.com, @Pedro Ferriz, @CentralFM. Ahí estamos como siempre puestos para recibirte y para sacarte al aire. Todo es cuestión de que tú quieras. Regreso después de estos mensajes. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este miércoles 3 de noviembre en Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 15, con una probabilidad de lluvia del 30%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Con quien voy a hablar está en la COP26. Es un apasionado de los temas planetarios que tienen que ver con el calentamiento climático y con lo que podemos hacer para revertir el proceso. Es un mexicano que ha participado en procesos de capacitación hacia otras personas que como jóvenes están asumiendo este compromiso con el planeta. Gerardo Ramírez Acuña, para mí es un ejemplo a seguir. Él es miembro del Consejo Directivo de Reacciona, que es una red de acción climática, y pues en este momento me comunico con él en Glasgow, en Escocia. Y Gerardo, te saludo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Pues bien, aquí a la expectativa. ¿Cuál es el ambiente que respiras? Y yo, pues me ayudarías mucho con una confusión que traigo sobre este compromiso sobre la desforestación para evitarla y para evitar el deterioro de la tierra de aquí al 2030, en la que primero no aparece México y después sí aparecemos, pero no está la secretaria de la Semarnat. ¿Y quién firmó? O sea, no le entiendo nada. A lo mejor tú me puedes ayudar a dilucidar este problema. Sí, cómo no. Pues el ambiente acá está un poco complicado, sobre todo con la participación de la sociedad civil, que es como yo me encuentro aquí presente, porque pues a pesar de que la presidencia de la COP siempre estuvo diciendo que iba a ser la COP más inclusiva y que todo el mundo iba a poder acceder, una vez estando acá nos hemos encontrado con muchísimos problemas, en donde el aforo de algunas de las salas simplemente no da cabida más que para, no sé, 10, 12 personas de sociedad civil cuando hay más de 11,000 registradas, ¿no? Entonces, ese es un ambiente un poco pesado por acá en cuanto a la accesibilidad. Y en esta parte de lo que se firmó ayer sobre la deforestación, sí también fue confuso para nosotros. En un principio salió la lista de los primeros países que habían firmado,
Y México como que estaba a lo mejor un poco reticente, ¿no?, a esta firma, pero ya después de un par de horas se anunció, me parece que fue la subsecretaria Marta Delgado quien dio el comunicado sobre que México ya se había anexado a esta firma de este tratado por la deforestación, y pues también ahí se presenta un poco de duda para nosotros, porque la única supuesta política climática que hay en México pues se supone que tiene que ver con la deforestación, entonces en teoría no debería haber tanta reticencia a esta firma, pero también hubo ahí un proceso de consulta con algunas personas en México para poder tomar una decisión acertada. Ahora, el compromiso se había, digamos, pactado en principio con tiempo de antelación, y la señora secretaria de la Semarnat, la señora María Luisa Albores, sabía perfectamente bien que tenía que estar en este compromiso, del que argumenta no ha podido llegar porque tenía una comparecencia en el Congreso mexicano con diputados, y porque luego se endurecieron las reglas para llegar al Reino Unido por el tema del COVID. Yo francamente no entiendo, ante un compromiso de esta naturaleza, que estos sean los argumentos, la verdad de las cosas. No sé si por allá se hable de lo mismo. Pues sí, las cuestiones de la participación, por lo menos aquí entre los jóvenes mexicanos sobre todo, pues ha estado compleja, porque, o sea, desde que estuvieron los primeros 2 días de los líderes mundiales, México no tuvo la presencia del presidente en nuestro caso. Entonces se habla un poco sobre realmente cómo está participando México, y ya en la parte de los tratados que se hacen de este lado, pues como la Secretaría de Relaciones Exteriores es quien también se encarga de manejar los temas multilaterales en las negociaciones como la COP26, es por eso que en esta ocasión se contó con la participación de Relaciones Exteriores, y también ahí hay algunos conflictos internos para nosotros como sociedad civil en que no esté tan bien representada la Semarnat. Entonces creo que estamos en ese sentido igual que tú, con un poco de confusión de por qué pues la Secretaría de Estado, que está en teoría encargada de ver estos temas a nivel nacional, no se encuentra representada por ahora en la COP. Por supuesto, ese es un contrasentido, una contradicción. Ahora, vamos a hablar, si tú me lo permites, sobre los problemas de base, de profundidad. Estamos hablando de evitar emisiones de CO2, de dióxido de carbono, por un lado. Y por otro lado, estamos tratando de que se evite la emisión de gases de metano, producidos por hatos ganaderos, por actividades mineras, por ese tipo de procesos que en el hombre, pues parte de importantísima de nuestras reservas proteicas está ahí. Pero también hay que decirlo que el plancton y el bentos, dentro de lo que es, digamos, la expresión vegetal de los mares, pues producen una enorme cantidad de metano, y todo esto, pues de alguna manera, pues por lo menos lo que toca a los mares es incontrolable. Lo otro, el hato ganadero y la minería, pues digamos que tendrían una forma de control. Pero el compromiso hacia el 2030, según los expertos, es que es mucho más fácil inhibir las emisiones de metano que las de dióxido de carbono, y las de metano son mucho más graves para el planeta en función del calentamiento climático que el dióxido como tal. Me imagino que de ello se habrá hablado y que tú sabrás más del tema. Sí, pues, o sea, aquí un poco, digamos, contexto técnico. O sea, sí, el principal objetivo del Acuerdo de París, de lo que se trata en conferencias como la COP, es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Uh-huh. Estos gases incluyen el dióxido de carbono, el metano, entre otros, ¿no? Lo que pasa es que cada uno de estos gases calienta de diferente forma la atmósfera. Es decir, una unidad de dióxido de carbono va a calentar menos que una unidad de metano. Es por eso que concentrarse también en el metano es muy importante para bajar la temperatura final en el mundo, ¿no? Y como bien mencionas, el metano se produce principalmente por los procesos biológicos, entre los que pues prácticamente es la ganadería, ¿no?, y la agroindustria. Entonces aquí también este compromiso es porque, por un lado, lo que se busca es disminuir estas emisiones, pero también por otro lado se buscan formas de absorber las emisiones que ya están, ¿no? Entonces, como todos sabemos, los árboles, las plantas pues absorben dióxido de carbono y entre otros diferentes gases. Entonces, por eso la reforestación y el evitar la deforestación es algo muy importante para poder mantener estos gases dentro de la Tierra, ¿no?, y que no estén en la atmósfera contaminando y generando todos los problemas que esto conlleva.
Igualmente, Ahora, como mencionas, el océano es un gran sumidero de carbono en donde también se absorbe, de hecho, la mayor parte de estos gases es el océano. Entonces, lo que se busca también es que todo se quede ahí adentro y no esté afectando los problemas, como ya te digo, de la atmósfera. ahora, por último, te preguntaría, pareciera como si fuéramos en el camino contrario a las intenciones del mundo, un mundo de energías sustentables en el sol, en el viento, en otros elementos, en el hidrógeno, en el oxígeno, incluso hasta en el recurso nuclear. Pero en ello, México, con la ley de la industria eléctrica y con la Ley Nacional de Hidrocarburos, pareciera que estuviera dando un mensaje a contrasentido, a contrasenso. No le veo congruencia, ni siquiera la posibilidad de que el gobierno mexicano haga compromisos hacia el evitar un cambio climático dramático de 1,5 grados centígrados de aquí al año 2050, cuando tenemos políticas públicas que siguen promoviendo combustóleo o carbón de salida. Y en ello, yo creo que ahí pues la postura de México es inconfesable y es impresentable también ante una cumbre como la de Escocia. Sí, pues es un tema a veces complicado también el encontrar que haga sentido la política exterior con la política doméstica, sobre todo en tiempos actuales en diferentes países, incluidos México, ¿no? Como bien mencionas, pues hay esta, digamos, persistencia en el uso de combustibles fósiles, ¿no? En México. Desde la firma del Acuerdo de París en la administración anterior, históricamente México suele aceptar, ¿no? Siempre tratados internacionales, el combate al cambio climático en foros internacionales, pero al momento de aplicar esto ya en la política nacional siempre han existido muchas incongruencias, ¿no? Actualmente pues estamos viendo cómo está, como ya mencionaba, esta necedad, esta persistencia en el uso de combustibles fósiles y en fuentes de energía que tienen grandes impactos socioambientales, ¿no? Incluidas como la nuclear o la hidroeléctrica, que a pesar de ser limpias, como se menciona en la ley mexicana, siguen teniendo grandes impactos, ¿no? Entonces, aquí también en México es importante que empecemos a abrir el diálogo, ¿no? Porque el tema del calentamiento global y del cambio climático es un tema que no debería tener partido, no debería estar en la izquierda, en la derecha, en el centro. Es un problema que nos afecta y nos va a afectar a todos, especialmente a mí como joven, ¿no? Entonces, dejar de politizar temas como este es muy importante para poder lograr una transición energética justa que tome en cuenta a las comunidades y a las personas para poder tener un futuro más sostenible y poder combatir toda esta crisis que estamos viviendo y poder mitigar los efectos del cambio climático, además de preparar a las personas de diferentes formas para podernos adaptar al cambio climático, porque el cambio climático ya está aquí. Claro, y tenemos que aprender a vivir con él, así como lo hemos estado aprendiendo a hacer con la pandemia. Tenemos que aceptar el futuro que nos han dejado y también empezar a buscar las formas en que todos los sectores puedan trabajar juntos para poder sacar esto adelante. Espero que los líderes del futuro de México sean como tú, que tengan ese compromiso y que tengan esa conciencia y ese nivel de información y de inteligencia y de valor. Y por lo mismo, para mí es un verdadero orgullo hablar con un joven como tú, mexicano comprometido, que no solamente está comprometido, sino que ha comprometido a más jóvenes en este llamado a la conciencia, por lo que a gritos nos está exigiendo nuestra casa, el planeta Tierra. Gerardo Ramírez Acuña, sigue adelante, te felicito, te abrazo desde aquí, con mucho cariño, con gran emoción y con mucha admiración. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio y nos estamos viendo. Claro que sí. Nos estaremos viendo. Este muchacho, Gerardo Ramírez Acuña, miembro del Consejo Directivo de Reacciona, una red de acción climática, está en Glasgow, pudo llegar a tiempo. Él no tiene que firmar nada. Los que tenían que firmar no llegaron. Pero esa es harina de otro costal. Hacemos un corte, regreso con más noticias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Dentro de los directores analistas de procesos económicos en los bancos y en los sectores privados y financieros, hay una mujer que yo realmente admiro muchísimo, porque la he visto
dar sus análisis como profesora de economía del TEC de Monterrey y como también director de análisis económico y financiero del Banco Base. Y me refiero a Gabriela Siller Pagaza, que he venido siguiendo tu carrera, Gabriela, y me siento verdaderamente muy, muy, muy conmovido con todo lo que has venido haciendo y todo lo que observas, que es todo pertinente y todo susceptible de ser analizado y tomado en cuenta. Te saludo esta mañana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Para mí es un honor estar aquí contigo. El honor es para mí, querida amiga. Me preocupan algunos temas y si quieres empiezo por el que más, el tema inflacionario. Estoy empezando a ver un calentamiento de la economía en la que no vemos crecimiento, sino que vemos un intento de conservar a la economía en los niveles en los que está, pero, digamos, no hay más producto para responder a un proceso de oferta y demanda sencillo. Pero los números se nos han ido hasta arriba y pudiéramos llegar arriba del 6,5, tal vez pegadito al 7 de inflación para este fin de año y con el pronóstico de que no tenemos completo el panorama de lo que queda de aquí al 31 de diciembre. Y yo quisiera saber tu punto de vista sobre este tema. Bueno, pues sí, en realidad, de esto que hablas del crecimiento económico, la inflación es una gran preocupación. Inclusive se habla de que México pudiera haber entrado en algo que se conoce como estanflación, que es la concurrencia de un estancamiento económico con una alta inflación. Refiriéndonos a la inflación, que es la tasa de crecimiento de los precios, particularmente al consumidor, pues de acuerdo al Banco de México debería de estar en un nivel alrededor del 3%. Y la última estimación, bueno, pues es ligeramente por encima del 6%. Creemos nosotros en Grupo Financiero Base que la inflación va a seguir presionada al alza y que va a terminar este año en un nivel de 6.6%. Y el siguiente año a lo mejor va a ceder un poquito, pero todos los meses nos vamos a ubicar seguramente por encima del 4%, que es la parte superior del rango permitido por el Banco de México. Esta inflación está en niveles altos por varios motivos. Uno, pues ha habido cambios en los patrones de consumo por la pandemia y se ha dado a nivel global una desincronización en donde, como bien comentas, pues hay escasez de productos, cuellos de botella, los grandes centros de logística, los costos de los fletes marítimos desde y hacia Asia se han incrementado muchísimo y esto, bueno, primero le pega la inflación al productor y luego se refleja en la inflación al consumidor. Finalmente, pues está la reapertura del sector servicios y que además a nivel internacional los precios de las materias primas, particularmente los energéticos, han subido mucho. ¿Qué es lo que nos espera? Pues seguramente como la pandemia no ha terminado, va a seguir esta desincronización global presionando la inflación en México y terminaremos pues seguramente con una inflación, sí, por encima del 6.5%. Y se estima que será hasta el 2023 cuando regresemos nuevamente a esta meta o este rango permitido por el Banco de México entre el 2 y el 4%. Ahora, esto pues es de alguna manera el Banco de México es quien administra la política monetaria y entonces pues se estima que va a seguir subiendo la tasa de interés y al subir la tasa de interés pues sí, definitivamente que pues en el largo plazo sí viene todavía una restricción mayor a la demanda agregada, por lo que creemos que México se va a seguir desacelerando. Después del freno de la recuperación que vimos en el tercer trimestre y que esperamos que se retome la recuperación con un crecimiento pequeño en el cuarto trimestre, pues seguramente pues veremos a lo mejor un crecimiento a lo mejor alrededor del 2.5% el siguiente año, este año un crecimiento del 6%, que luego la gente como que se impresiona al escuchar 6% y dice, wow, el crecimiento económico va súper bien en México, pero el año pasado caímos 8.5%, entonces claro, no alcanza a resarcir esa caída. No, no alcanza. De hecho, pues todo esto indica que vamos a terminar otro tercer año, por cierto, consecutivo con una recesión. La recesión ligera que tuvimos en el 19, la fuertísima que tuvimos en el 20 y esta que tendremos en el 21. Ahora, en todo ello, Gabriela, estoy viendo a las empresas en un estado de conservar la sobrevivencia de las empresas, pero no veo niveles de expansión en las solamente algunos giros muy particulares están teniendo un proceso de expansión y de mayor inversión. Producto de la coyuntura de la pandemia, algunas empresas, pues inopinadamente con la pandemia se fueron para arriba, pero es, digamos, es la excepción y no la regla.
en todo esto veo una profunda afectación en la empresa mediana y pequeña. Ahí veo un hueco enorme y también veo que en los niveles de recuperación del empleo están estos yéndose, a decir de lo último que tuve de el INEGI, en un 81% a la economía informal y un 19% solamente a la formal. Esto, digamos, términos macro, si traíamos más o menos una relación 60-40 entre lo informal y lo formal, podríamos llegar a terminar el sexenio con números de relación entre una y otras economías, pues simplemente insostenibles para la recaudación y para el buen manejo de las finanzas públicas. Fíjate que de lo que comentas, desde finales del 2018, la economía mexicana empezó a entrar en un declive por, primero, falta de confianza por la cancelación de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Luego llega la pandemia y ante la pandemia pues no se dieron apoyos fiscales, distinto a otras economías como Estados Unidos. Obviamente no se esperaba que se dieran ni el mismo monto ni el mismo porcentaje, pero sí algo de apoyo, ¿no? Para que no murieran tantas empresas y que no se perdieran tantos empleos. Entonces, declive negativo en la economía, llega la pandemia, no se dan apoyos fiscales. ¿Qué es lo que pasó? Pues una caída libre del Producto Interno Bruto que mencioné hace un momento, 8.5%. Y empieza la recuperación económica con la reapertura de la economía, pero es algo así como, imagínate que te quiebras un hueso, ¿no? Y pues no vas al doctor, en algún momento va a pegar, pero ¿cómo va a pegar, no? Ese hueso. Y entonces, pues lo que vemos es que sí, una buena parte de la recuperación de los empleos se está dando en la informalidad, otros más en la subocupación, es decir, personas que trabajan solamente medio tiempo y que además pues reciben solo sueldo de medio tiempo. Y finalmente, pues también una gran parte de las personas que han recuperado su empleo, pues lo ha hecho con salarios menores a los que tenía antes de la crisis del coronavirus. Entonces esto plantea pues un cambio estructural en el mercado laboral mexicano, en donde las familias pues ahora tienen en promedio menos ingresos y se empieza a generar como un círculo vicioso, porque pues si las familias no tienen ingresos y además pues la pandemia no ha terminado y se tiene miedo de lo que viene hacia adelante con las políticas económicas, pues ¿qué pasa? Pues que no se consume tanto, ¿no? Todo el mundo hemos escuchado, a lo mejor hasta en nuestra propia casa, así como que no compres o no gastes tanto porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Con esto no consumimos, las empresas no tienen tantos ingresos, no se contrata personal y se genera un círculo vicioso. Y desde el lado del empresariado, pues también con tantos cambios en las reglas del juego, pues ¿qué es lo que pasa? Pues también detén proyectos de inversión porque vamos a ver qué más viene, ¿verdad? Y entonces todo esto empieza a generarse un freno en la actividad económica. De hecho, en la encuesta que realiza el Banco de México a especialistas del sector privado, ahí además de preguntar pues también pues cuál es el crecimiento económico que se espera, la inflación subyacente, preguntan sobre los factores que creen estos especialistas que están deteniendo el crecimiento económico, que representan un freno para la economía. Y la gobernanza aparece en primer lugar por mucho, y luego las presiones inflacionarias también han tomado relevancia, pero esto de la gobernanza tiene que ver precisamente con esto de los cambios en las reglas del juego y que no permite planear hacia adelante. Por ejemplo, lo que hemos visto, el último golpe de la confianza, tiene que ver con la iniciativa de la reforma eléctrica, donde pues sabemos que sería un retroceso de muchísimos años para la economía mexicana, que se pudieran dar apagones en el largo plazo y que si no, de cualquier manera, para las empresas que ahorita se autoabastecen y que ya no lo van a poder hacer, pues representaría mayores costos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya no me alcanza para invertir, ya no me alcanza para subir tanto los sueldos de mi personal o contratar más personal. Y por otro lado, pues también está el caso de la maquiladora de exportación, que inclusive también de lo que mencionabas, bueno, es que hay empresas que están creciendo más rápidamente que otras. En el caso de México, sí, esta recuperación ha sido muy heterogénea, sobre todo porque pues Estados Unidos ya terminó de recuperarse, mostrando un crecimiento bastante alto este año, alrededor de 5.7%, después de haber caído 3.5% el año pasado. O sea, ellos ya iniciaron su proceso de expansión. Y entonces, ¿qué es lo que más está creciendo en nuestro país? Las empresas exportadoras. De ahí es de donde ha venido la recuperación económica. Y por otra parte también de las empresas que producen o que venden los llamados bienes inferiores, por ejemplo, como refacciones, ¿no? No me alcanza para comprar un carro nuevo, pues tengo que meterle más en refacciones.
Y te mencionaba que además de lo de la reforma eléctrica, pues también está este golpe a la maquila de exportación con los cambios fiscales. Yo no soy contadora, pero pues obviamente un cambio fiscal que implica que van a pagar mayores impuestos, pues desincentiva y genera también pues detente los proyectos de inversión, porque pues ahora vamos a pagar más por este lado. Y la verdad es que ahí sí se considera pues una verdadera barbaridad, sobre todo porque de este sector es donde se ha generado una buena parte de los empleos y donde ha estado sustentada la recuperación económica, colgados de Estados Unidos, pero finalmente ahí ha estado sustentada la recuperación. Pues, Gabriela, hay tanto de qué hablar. Está el tema del Banco de México, que va a tener un cambio para mí muy, muy difícil hacia finales del año, con la incorporación de alguien que, pues, sí, sería juez y parte del proceso. Hay problemas de la soberanía monetaria en función de la paridad del peso con respecto del dólar y la convertibilidad. Hay tantos y tantos temas, cuestiones operativas de los propios bancos con respecto de la autoridad. Parte de la miscelánea fiscal que pues no está dando signos más que de un proceso confiscatorio tremendo. Y en fin, hay tanto, y yo quisiera tener un diálogo constante contigo de vez en cuando, si tú me lo permites, para tocar estos temas que se me hacen tan interesantes y también abordados por ti. Y de nuevo, mi admiración y mi respeto por tu manera de analizar. Sé que tienes un equipo extraordinario y que lo has venido formando con mucho tesón y con mucho trabajo, con mucho compromiso y sobre todo con mucha verdad, porque si la economía es un fenómeno de cuchareo, hay de cuchareos a cuchareos y tú lo llevas muy bien y te agradezco mucho el que hayas estado conmigo esta mañana. Al contrario, muchas gracias, Pedro. Bonito día. Y el honor es para mí, ¿eh? Gracias. No, hombre, ¿cómo crees? Siguiéndote tanto tiempo con tu trabajo y cuando me pidieron esta entrevista, yo estaba feliz. Muchas gracias. Yo más, créeme lo que yo más. Te mando un abrazo cariñoso, querida Gabriela. Muchas gracias. Igualmente. Gracias por este espacio. Es una mujer extraordinariamente inteligente, Gabriela Siller Pagaza, que es la directora de análisis económico y financiero del Banco Base y profesora de economía del TEC de Monterrey. Vamos a hacer una pausa, regreso con más noticias. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Adriana Braniff allá en Miami, a quien saludo como siempre con gran entusiasmo, querida amiga. Buenos días, Adriana. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Pues fíjate que hoy te saludo y se cumple un año, ahora sí, hoy, noviembre 3, se cumple un año de la elección presidencial del año pasado donde gana Joe Biden. Menos de un año de que tomara las riendas, porque eso fue en esta fecha inolvidable que es 6 de enero. Inolvidable porque fue la toma del Capitolio, ya sabemos, por el hecho de que trataron de que no tomara justamente las riendas Joe Biden. Pero de la elección hoy se cumple un año y hoy lo recordamos porque hoy justamente le llega al Partido Demócrata, Pedro, su primera lección. Y también hay elecciones para los republicanos. Y las elecciones pues llegan con esto que ya has comentado, Pedro, con las elecciones el día de ayer en Virginia y en Nueva Jersey. Porque pues pierde el demócrata en Virginia y en New Jersey muy reñido. En Virginia ya es un hecho que gana el republicano, 50.7 contra 48.5, según los últimos datos que chequé y están así desde las 6 de la mañana. Y en Nueva Jersey todavía no se sabe quién gana porque está sumamente reñido. Estaban técnicamente empatados hace unas horas. Pero bueno, pierde el demócrata en Virginia y estas son las elecciones de la elección. Lo que tienen que analizar hoy con este resultado, Pedro, es qué es lo que tienen que hacer para ganar las elecciones el 2022, conservar el Congreso y eventualmente ganar la presidencia en el 2024. ¿Qué es lo que tienen que hacer para llegar a ese escenario que no hicieron claramente en estas elecciones? ¿Y qué es lo que no tienen que hacer, que claramente es lo que hicieron en estas elecciones? El candidato demócrata de Virginia, ¿qué hizo? Pues se metió en la retórica de atacar al expresidente Donald Trump constantemente, cansó al electorado y eso pues ya vimos, el resultado es que no resultó efectivo. Que tomen nota. El tema que les interesa a las personas, a los electores, es hoy en día la economía. Y para los republicanos, Pedro, ¿cuál es la lección? Pues la lección es cómo sí deben hacer campaña en el 2022
para recuperar el control del Congreso, para ganar las elecciones a gobernadores que se van a llevar a cabo también el año que entra, y cómo deben manejar, y esto es muy interesante, Pedro, cómo deben manejar el fenómeno Donald Trump los republicanos. Eso es básico. Esa lección se dio pues con los resultados de esta elección a gobernador en Virginia, a gobernador en Nueva Jersey, especialmente en Virginia, Pedro, porque decíamos ayer que era el termómetro político, la bolita mágica, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Y fíjate que yo realmente sigo pensando que Biden es un buen presidente, que se ha deteriorado muchísimo en su administración y que tendrá que venir algo que lo saque del letargo en el que aparentemente se encuentra su popularidad. Pienso que vienen pruebas más fuertes para los Estados Unidos en muchos órdenes y que el jefe de las Fuerzas Armadas y del poderío militar más importante del planeta tendrá que estar al frente de momentos muy complejos en los tiempos por venir. El tema planetario es uno que desafortunadamente no dio muy buena impresión cuando se nos queda dormido, pero pues tenemos que tomar en cuenta que es un hombre de, ¿qué? ¿78, Adriana? Sí, 78. Sí, si no me recuerdo, 78. El presidente más grande que ha tenido Estados Unidos. El de mayor edad, ¿verdad? Que ha tenido la Unión Americana, y esto le da seniority, pero pues al mismo tiempo pues el cuerpo cobra de una o de otra manera. Espero mejores tiempos para Biden, por el bien de Estados Unidos, pero también por el bien del resto del mundo, ya que de su liderazgo dependerá mucho del equilibrio de los países y de los polos de poder en otras partes del planeta. Esperamos que así sea, ya lo veremos y tú y yo lo vamos a narrar, querida amiga. Sí, así será, Pedro, porque este sí fue un descalabro, por eso toqué el tema, porque Virginia es un estado que no había ganado un republicano en casi 2 décadas, Pedro. Joe Biden pues ganó fácilmente ese estado y ahora vemos este resultado. Y por otro lado vemos al candidato republicano, que no tenía ninguna posibilidad, como la estrategia que hace, y eso lo van a tener que anotar los republicanos si quieren desempeñarse bien el año que entra, es distanciarse de Donald Trump pero sin darle la espalda. Esa es la fórmula que tendrán que haber aprendido los republicanos, porque este candidato pintó su raya con el tema de que había habido fraude, que hemos estado hablando todo el tiempo de eso, porque no para el presidente Trump de hablar de eso. Él se retira de esa retórica, pero no le da la espalda al expresidente, y esa es la fórmula que tendrían que tener los republicanos, porque pues ya estamos prácticamente a nada de las próximas elecciones. Así es que, pues sí, muy interesante lo que pasa en la política norteamericana. Nada más antes de irme te quería pasar un video de qué es lo que pasa en la cumbre, esta ya día 3 hoy de la cumbre del medio ambiente, donde estaba afuera Greta Thunberg, esta activista sueca que llegó como toda una rockstar allá a Escocia, y pues algunas manifestaciones de otros personajes que se disfrazaron como el juego del calamar, Squid Game, la serie de Netflix, que es la más exitosa. Vamos a ver el video, vamos para ver el color de lo que pasa allá afuera en Glasgow, Pedro. Army in the back, thank you. World leaders facing. Next is she. Yeah, that's fine. Face forward. Yeah, there you go. That's the angle. We say no more blah, blah, blah. No more exploitation of people and nature and the planet. No more exploitation. No more blah, blah, blah. No more whatever they're doing inside there. Esta chamaca es toda una líder, sin duda alguna. Gracias, mi querida Adriana, me da mucho gusto verte como siempre. Gracias, Pedro, aquí al pendiente para todos. Gracias, Adriana. Adriana Braniff y su comentario el día de hoy. Hacemos una pausa para regresar con la hora central. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pues resulta que siempre sí, México sí se sumó al compromiso que tenían 105 países que firman, un compromiso para detener y para revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra hacia el año 2030 en el marco de la COP26, según informa la Secretaría de Relaciones Exteriores.
María Luisa Albores, la secretaria de la Semarnat y representante de México en lugar de López Obrador, llegará una semana tarde al evento, argumentando que el Reino Unido puso muchas trabas al ingreso de extranjeros y que el 5 de noviembre comparecerá ante la Cámara de Diputados en el marco de la glosa del informe. Bueno, pues yo creo que sería bueno que se pusiera de acuerdo ella con ella, ¿no? O sea, es porque hay muchas trabas para llegar al Reino Unido, que ningún delegado la ha argumentado, o porque tienes un compromiso con el Congreso para la glosa del informe. Y después de todo, pienso que esta mujer, es mi punto de vista, tendría que ser removida de su cargo. No sé qué piensen ustedes. Bueno, sí sé, porque el 92% de quienes pasan nuestras formas de consulta dicen mejor esta mujer que se vaya. En el tercer día de la COP26, líderes de más de 100 países acordaron recortar 30% a sus emisiones de metano y acabar con la deforestación para el año 2030. Joe Biden, presidente, y Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, recordaron que el metano es responsable de cerca del 30% del calentamiento global acumulado desde la revolución industrial. Tenemos que abordar esta cuestión con la misma seriedad que la descarbonización de nuestras economías, dice el presidente Biden. En la COP26, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, adelantó que su firma buscará que todas sus operaciones provengan de energía 100% renovable para el 2025 y que está avanzando en convertir a su flotilla de reparto para solamente vehículos eléctricos. Cementos Mexicanos de Cemex Way anunció que invertirá en una empresa que se llama Synhelion, una organización pionera en combustibles solares que son un sustituto amigable de los combustibles fósiles que permitirá un proceso de producción del cemento libre de carbono. La protección para los inversionistas en el sector energético era más favorable bajo el Telecán que bajo el TEMEC, asegura Gabriela Álvarez, presidente del Comité de Arbitraje de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio en México. Para que el sector industrial pueda continuar su desarrollo, es indispensable que tenga garantía de acceso a energía limpia, segura y a precios competitivos. De lo contrario, podría limitarse una nueva inversión, según advierte Claudia Ávila, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Si no se aprueba la reforma eléctrica de López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad seguiría perdiendo algo así como 450,000 millones de pesos anuales, según alerta Ignacio Mier, líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados. O sea, avienta el amago, ¿no? O lo hacen o lo hacen. Habitantes de San Pablo Xochimehuacán, en Puebla, protestaron en el perímetro de la explosión del domingo pasado, exigiendo a las autoridades la revisión de otra posible toma clandestina de gas LP en la ciudad de Puebla. La Fiscalía General de la República se opuso a la solicitud de Emilio Lozoya. ¿Ya estará compareciendo, hijo? ¿Emilio Lozoya? Seguramente sí, estará compareciendo Emilio Lozoya ya. A las 9 de la mañana, one more hour. A las 9 de la mañana, o sea que falta un poquito para que llegue al reclusorio norte. Y ahí no hubo dispensa ni en fecha ni en ausencia, o sea, tiene que estar presente para comparecer por primera vez en 16 meses. Hará una aparición pública, esperamos que sea pública. Un juez federal determinó que el exdirector de Pemex comparecerá entonces físicamente, como aquí les digo. Para mejorar la obtención de citas, el SAT incorporó una cosa que se llama la fila virtual. Ahí te formas en la fila esperando a que el SAT te atienda porque está muy ocupado. Avianca anuncia que la Corte de Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, avaló su plan de reestructura. La aerolínea se acoge, otra aerolínea latinoamericana, a la ley de quiebras. KLM, Royal Deutsche Airlines, inició la incorporación de vuelos entre Ámsterdam y Cancún para, otra vez, fortalecer su presencia en el mercado mexicano. ETOC Services y All Season Construcciones facturaron a la Universidad Autónoma de Nuevo León 29.5 millones de pesos en lo que presuntamente son
facturas falsas. Una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros 2 años del gobierno de López Obrador, pero se frenó cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, presunto operador financiero de Nicolás Maduro. Consejeros electorales rechazaron la decisión del Tribunal Electoral de imponer formatos impresos en todo el país para la revocación de mandato convocada para el mes de marzo del año que viene a Andrés Manuel López Obrador. Y dice el INE, así lo que se está sentando son las bases para que haya un tremendo fraude. Morena pondrá en orden en municipios y congresos locales para que alcaldes y diputados se comprometan a priorizar programas, planes y principios de la Cuarta Transformación. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pide paciencia y responsabilidad a quienes aspiran a la candidatura presidencial, tratando con esto de callar a Claudia Sheinbaum, que dice que México ya está preparado para que una mujer presidente presida a México. Además, respondió a Marco Cortés, presidente del PAN, que Morena no solamente va a ganar Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, sino que también va a ganar Aguascalientes, y con eso Marco Cortés se ve verdaderamente mal. Sin embargo, en medio de la crisis interna de Morena, quienes acusan a Delgado de favorecer a sus amigos en el proceso electoral pasado pidieron no hacer cuentas alegres. Francisco Domínguez, ex gobernador queretano, criticó el entreguismo del presidente del PAN. Senadores como Gustavo Enrique Madero, de Grupo Plural, y Damián Cepeda, del PAN, también censuraron la actitud derrotista de Marco Cortés. Incluso el propio Jesús Zambrano, presidente del PRD, dice: la alianza de Va por México es fuerte y puede ganar muchos de estos estados. En su primer mes de gobierno, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya enfrenta en Michoacán una ola violenta que ha sumado por lo menos 263 asesinatos en lo que va del mes. La Fiscalía General de Michoacán confirma el hallazgo de 11 cuerpos sin vida, entre ellos 6 adolescentes entre 12 y 17 años con huellas de tortura e impacto de balas en el municipio de Tangamandapio, en los límites con Jalisco. 7 elementos de la Policía Estatal de Coahuila resultan heridos durante un enfrentamiento con hombres armados en los límites de Nuevo León. Elementos de la Guardia Nacional que causaron la muerte de Cristóbal, un migrante cubano y otro extranjero en Chiapas, así como lesiones a 3 más, son investigados por homicidio calificado, según informa la Fiscalía General del Estado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y la Organización Internacional para la Migración pidieron una indagatoria conforme a los más altos estándares internacionales sobre la situación de los migrantes en la zona. Tras un acuerdo con la Federación, ejidatarios que cerraron la zona arqueológica de Chivisalcún, una de las más visitadas de Yucatán, retiraron su plantón. En Francia, una casa de subastas, Art Curial, remató 40 objetos de arte prehispánico pese al llamado de la Secretaría de Cultura de México que no se hiciera porque estas piezas fueron sacadas de manera ilegal de México. El demócrata Eric Adams fue electo alcalde de Nueva York después de derrotar al republicano Curtis Sliwa en un conteo de la Associated Press. Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos autorizaron vacunar con la fórmula Pfizer en contra del COVID a niños entre 5 y 11 años de edad. Facebook anuncia que cerrará su sistema de reconocimiento facial que identifica automáticamente a usuarios en fotos y videos ante la preocupación de gran parte de la sociedad que utiliza Facebook. Esta es parte de la información importante que estamos transmitiendo a través de Central FM, Equilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Deezer, en Google, en Amazon, en Apple, en iHeartRadio, en Spotify. Ahí estamos también transmitiendo, por supuesto, en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con y estamos en este esfuerzo informativo para llegar hasta ti. Regreso. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Paso cámaras y micrófonos con Roberto José Pacheco esta mañana, a quien saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Roberto José? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto también después de estas celebraciones del Día de Muertos.
Para muchos una semana larga y para otros que empezarán a trabajar será semana corta. Y bueno, los diputados, por cierto, ellos van a regresar hasta mañana a trabajar a San Lázaro, en tanto los senadores están hoy nombrados, designados a que trabajen el día de hoy a partir de las 14 horas. Así pues, se reanudan los trabajos en el Congreso. Y precisamente, mi estimado Ferriz, a unos días de que se discuta ante el Pleno de los Diputados el presupuesto de egresos, o sea, decir, el gasto público, pues ya empezaron a darse los jaloneos por los dineros ahí en San Lázaro. El gasto público del próximo año calculado en más de 7 billones de pesos y que cada año va aumentando, pues simplemente tampoco alcanza para satisfacer los requerimientos de una población que también ha crecido, va en aumento. Según el proyecto del gobierno en materia de salud, se tiene destinado un incremento de un 15%, que han sido los sectores, como se dice, más favorecidos en este gasto público para el 2022. Sin embargo, mi estimado Ferriz, legisladores priistas insisten en que el sector salud necesita más dinero. Este es un fragmento de lo que dice la diputada del PRI, Sue Bernal. Tristemente, con más de 500,000 muertos, casi 300,000 oficialmente reconocidos, muchos de ellos trabajadores de la salud, hoy podemos decir que el gobierno de México está reprobado. Pero no solo es la pandemia, es la falta de recursos para la atención primaria. Pues sí, se requiere atención primaria también, pues no hay medicamentos, así tan simple como que es eso que representa un grave daño para la salud, sobre todo de los niños con cáncer. Y precisamente, Pedro, en materia de salud, tocará turno a los directores del Seguro Social y también del ISSSTE, que tendrán que comparecer ante comisiones del Senado el próximo viernes con motivo de la glosa del tercer año del informe del presidente López Obrador. Ya fue el titular de salud, Jorge Coser, ante el Senado y ante los diputados, que por cierto, ante estos últimos no le fue nada bien, hasta una lápida le regalaron como rechazo a esa política, a esa estrategia aplicada por el gobierno federal para combatir el COVID-19. Sin lugar a dudas que la salud, Pedro, y la educación son asuntos, como siempre, de primer orden, que hay que atender precisamente por una pandemia que nos ha afectado severamente a la población. Estaremos atentos a los trabajos legislativos ya después de estas vacaciones que se tomaron nuestros legisladores, Pedro. Sí, otras. Gracias por este reporte, querido Roberto José Pacheco. Esta mañana hacemos un corte, regreso contigo. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. ¿Tú firmaste o quién firmó? Hoy hay muchas cosas interesantes. Primero, hay que esclarecer este asunto de que firmamos, no firmamos, sí firmamos, ¿de dónde viene la confusión, ¿no? Es un compromiso para evitar la desforestación, por un lado, en los bosques en el planeta, y por el otro lado, el tratar de evitar el deterioro de la tierra de aquí al año 2030. Mira, yo creo que México decidió primero no firmar ante el programa enorme que tiene de deforestación, que es el programa Sembrando Vida. Sí, que es un paquete. Digo, el presidente de la República lo ha dicho, es el programa más ambicioso del mundo mundial, porque así lo ha dicho en varias ocasiones. Dice que ni siquiera los esfuerzos por reforestación del Amazonas, de las selvas tropicales grandes que hay en Perú, etcétera, se puede comparar con el esfuerzo que significa Sembrando Vida. Entonces, en un principio, cuando se dio este acuerdo, el primer día que se dio este acuerdo, se sacan estas imágenes que las quiero poner a continuación, en donde los países firmantes están en verde. Están en verde. México no está en verde. Esto es lo que sacó la organización del tratado. Y entonces, pues, cuando vemos después un video que sacan también, y nos vamos así como lo están diciendo, en orden alfabético, nos vamos a la M, en donde vendría México, tampoco sale. Entonces, ¿qué pasó?
Pasó que como no se firmó y la secretaria de Medio Ambiente no fue a la COP, ¿para qué va a ir la María Luisa Albores? ¿Para qué va a ir? O sea, ¿para qué va la secretaria de Medio Ambiente a una cumbre del medio ambiente? No tiene... No va el presidente. No tiene lógica, ¿no? No va el presidente. En su lugar manda a María Luisa Albores. A tomarse fotos. Manda a Marcelo a tomarse fotos. Ah, sí. Y no va María Luisa Albores, que llega después, y inclusive... Llegará la semana que viene. Va la semana que viene. No ha llegado. Y ahora que llegue, entonces ahorita asumimos que se mandó un e-sign, ¿no? Un documento firmado desde México, en donde no se firmó físicamente, y en donde ahora ya se va a firmar. Y esto fue, pues mira, producto de la presión mediática que recibió México por... Que la firma supuesta se dio un día después de la firma. Claro, un día después de que los medios de comunicación empezaron a acusar de que México no había firmado este tratado. Y entonces es ahí en donde viene la llamada, espérate, siempre sí lo vamos a firmar. Es más, nada más no ha ido la secretaria de Medio Ambiente porque resulta que tiene que comparecer como parte de la glosa presidencial en la Cámara de ¿No se te hace lógico que pueda llegar María Luisa Albores con el Congreso y decir, señores, México tiene un compromiso global? Voy a ir. Regreso y mañana comparezco cuando ustedes quieran. Ningún problema, voy, firme y me regreso. Y después argumentan que aparte de eso, hay un problema con el Reino Unido por las limitaciones que propone para el tema del visado, y entonces por eso no puede llegar. Por el COVID. Tiene un asunto de inmunidad diplomática de entrada. Al ser del gobierno mexicano, hay permisos especiales. Oye, es la única delegada que argumentó eso de toda la reunión. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que no es cierto. Entonces, ahorita te voy a presentar la joya del día de hoy de las mentiras, porque ahorita lo vamos a volver a usar la frase. Entonces, hoy miércoles, después de 2 días sin conferencia mañanera, harto que informar había. Y entonces, entre tantas cosas, hoy tocó esta mujer, Marilu Vilchis, creo que se llama. No, algo Vilchis. No sé. Algo Vilchis. Es la chava que se encarga de las mentiras. ¿Quién es quién? ¿Te acuerdas de un informe de World Justice Project en donde posicionaba a México como uno de los países más corruptos del mundo? 113 de 134. No, eran 139. Pero bueno, sobre este reporte, quiero que escuchen lo que sale a aclarar la señora Vilchismosa, como ya se le llama en las redes sociales. ¿Ya se le llama así? Escúchala, por favor. Póngamela. El colmo de las fake news. No es falso, pero no es verdadero. De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. Aquí les contaremos cómo una organización de Estados Unidos coloca a México como uno de los países más corruptos y cómo la difusión de esta calificación se usó para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue toda una operación. Hace 2 semanas, la organización World Justice Project, Proyecto Justicia para el Mundo, publicó su índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, según el cual nuestro país aparece entre los 5 países más corruptos del mundo, detrás de Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. El informe coloca a México en el lugar 135 de 139 países evaluados. En América Latina y el Caribe, México aparece en el último lugar. Y desde ese momento no pararon en difundir en medios y en redes sociales, repitiendo el dato de la corrupción a la menor provocación. Así lo dice esta mujer, dice, no es falso, pero no es verdadero. México está en el lugar 135 de 139 países más corruptos, dijo esta vocera. Pero lo más importante de todo es que dice que México cayó 9 países porque casualmente se incorporaron 9 países menos corruptos que México. Pero esto no se queda ahí. Sacan ahí, obviamente, el complot
de que esta organización, una organización norteamericana, de entrada ya el imperialismo, una organización norteamericana que tiene investigadores y que dentro de estos investigadores, y es aquí donde nuevamente sacan otra lista, en donde la ponen inclusive atrás del presidente de la República, sacan otra lista en donde se encuentran estos investigadores. Digo, hay que leer la lista de los investigadores, obviamente está pues Max Kaiser, están muchos que hablan en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y dicen que, por ejemplo, gente de la Coparmex, gente de Security of Public Health, estoy leyendo gente del cine, Enrique Morán también de la Coparmex. Entonces, pues gente que no está de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que ellos no consideran que son investigadores serios. Entonces, todo esto, como bien dice la señora Vilchis, pues no es falso, pero no es verdadero. Bueno, pues vamos a... Estaba como una declaración que se hizo en épocas de Echeverría, que decía, no es... ¿Cómo decía? No es verdad ni es mentira, sino todo lo contrario. Sí, y esta no es la primera que se avienta la Vilchis. No. Hace poquito se aventó una que decía, no es falso, pero exageran. Pues, no somos corruptos, no es falso, pero no es exageran. Y por supuesto, nada más para finalizar, dentro de exactamente un poquito arriba de 32 minutos se tiene que presentar Emilio Lozoya a firmar en el reclusorio. ¿Qué se puede esperar? Que llegue, que lo apresen. Y si no llega, lo van a tener que apresar. Entonces, como sea, por donde la veas, el único que quedó como papanatas fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque llevaron las cosas al extremo. Y ahora no hay de tu tía, o lo arrestan o lo arrestan. O lo arrestan o lo arrestan. Si no es que se va a desayunar al Juran con Alejandro Gertz. Pero fíjate que yo te iba a decir eso. El hecho de que se hubiera ido en aquella cenita de pato, con vino, con vino tinto francés, ahí en el Junan, eso yo creo que al presidente le agravió, como diciendo, hombre, están viendo que yo estoy tratando de ayudar a este cuate, como testigo protegido, y no le voy a hacer nada, y me salen con que se va al Junan a cenar. Claro. Pues entonces a lo mejor ahora sí le pegan un pellizco. No es falso. Vamos a ver. Pero no es verdad. Pero así es. Ahí está. Pero exageran. Bueno, somos una pues, punta de exagerados. Vamos a un corte, aunque no es corte. Sí, están exagerando. ¿Cómo que corte? Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Justo el lunes estábamos platicando con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, sobre el tema de la ciberseguridad en el sector bancario. Bueno, de esto nos habla Francisco Niembro el día de hoy, y es algo que a ti personalmente pues te interesa. Y te saludo como siempre con gran entusiasmo. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, para ti y para el auditorio. Y sí, en efecto, durante la 6ª convención de la Asociación Mexicana de Sofipos, que son las sociedades financieras populares, el titular de la CNBV, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mencionó que esta comisión ha facilitado la digitalización de las distintas instituciones a través de la emisión de distintas disposiciones, reconociendo también que hace falta continuar con este esfuerzo para aumentar la oferta de servicios y lograr así una operación eficiente. Para esto se está manejando en una circular única para todo el sistema financiero, buscando cumplir el principio de mismo riesgo, misma regulación, y entonces tener un marco normativo de ciberseguridad que soporte a todo el sistema. El titular de la CNBV comentó que esta nueva regulación va acompañada, Pedro, de componentes tecnológicos que son necesarios para lograr una inclusión financiera. También destacó la importancia de la operación digital, que como todos sabemos se incentivó mucho con la pandemia, aunque también reconoció que el uso de las nuevas tecnologías son un gran incentivo para reducir los costos. Por lo que toca a las 39 Sofipos que operan actualmente,
se menciona que hace falta aterrizar reglas para compartir datos con otros jugadores, así como para soportar la ampliación de sus servicios vía los corresponsales. En opinión del presidente de la Asociación Mexicana de Sofipos, el sector se encuentra trabajando con la autoridad en el aterrizaje de las reglas faltantes para la digitalización del sector, donde se ven grandes oportunidades con la tecnología de blockchain y de datos biométricos, lo que abonaría a la consolidación del sector y permitiría continuar atendiendo a los millones de clientes que requieren servicios financieros de calidad y sobre todo con seguridad. Abro un paréntesis, Pedro. Blockchain es una tecnología que también es conocida como cadena de bloques, que permite hacer transacciones seguras entre las personas en todo el mundo sin necesidad de intermediarios. Como referencia podemos decir que es la tecnología que se utiliza en Bitcoin y con prácticamente todas las monedas digitales. Este tipo de acciones, Pedro, son clave para el desarrollo de los servicios financieros digitales y, desde luego, la seguridad de todos los usuarios. Eso sería por el día de hoy. Bueno, pues aquí nosotros tenemos que estar muy conscientes, sobre todo estar al pendiente de cualquier tipo de operación que tenga que ver contigo y que tú no la avales en función de tu relación bancaria. Y bueno, cada quien tiene su parte que poner y con gran interés para que esto no suceda. Decía Daniel Becker, del 100% de los ataques al sector bancario, repelemos el 99%. Bueno, si estamos dentro del 1, pues tenemos que tener cuidado, por supuesto. Querido Francisco, como siempre, te mando un abrazo con todo mi cariño y mi reconocimiento de siempre. Igualmente, mi Pedro. Saludos a la familia. Gracias, hermano. Gracias. Igualmente, vamos a hacer un corte. Habrá más noticias. Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics para darte a conocer que los días 2 y 3 de diciembre estaremos celebrando nuestro primer workshop internacional de negocios en la ciudad de Houston, Texas. Aprende, explora, desarrolla oportunidades de negocios de la mano de nuestros expertos que en sesiones educativas te estarán dando las herramientas y la información que requieres para la toma de tus decisiones. Los registros e inscripciones están abiertos en www.centraldynamics.info. Recuerda, tu participación es importante, el cupo es limitado. Te esperamos. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Yo quisiera hablar con ustedes un par de minutos sobre algo que me preocupa profundamente del gobierno mexicano y que es este desaseo que hay por la gerencia que se tiene que ejercer en las responsabilidades que el gobierno mexicano tiene ante sí y ante los demás. Pareciera como si el gobierno de la Cuarta Transformación tuviera una agenda tan particularizada, tan interna, tan poco compartible, que hacen lo que quieren en función de responsabilidades que sí tienen que ver con los demás. Y por supuesto que me refiero a la reunión de la COP26, una reunión a la que acuden los principales líderes del mundo para hacer compromisos planetarios a corto, mediano y largo plazo, sobre procesos de desforestación, sobre procesos de emisión de gases de metano a la atmósfera, de actividades a cielo abierto en la minería y en otras actividades del hombre, en cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas a nivel global que se tiene que seguir sobre el mar, el plancton en el mar para la emisión de metano y también el ventos, y toda una enorme serie de compromisos que se tienen que en este momento reflexionar, discutir y sacar lo mejor de todos los países para llegar a cumplir con los compromisos que tenemos con el planeta para el siglo XXI y para el futuro de nuestra casa. Dice Greta Thunberg, esta jovencita extraordinaria, activista, que es mucho bla, 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 pero no se hace nada. Pero el gobierno mexicano ni siquiera hace bla, 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 porque ni siquiera acude a los llamados
de una reunión tan importante como es la del G20, después la de la COP26. COP quiere decir Cooperation of Parties, o sea, la cooperación de las diferentes partes que forman un todo de un mundo global que tiene que asumir cada quien su responsabilidad, el pedazo que le toca para llegar a cumplir con la habitabilidad de este sitio que nos tocó el milagro de habitar, que es la Tierra. El presidente decide no ir y se queda en su casa en Chiapas para pasar unos días de descanso. No va. Envía a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard va a promoverse, no a llegar a acuerdos con nada ni con nadie. La secretaria de Medio Ambiente, que tendría que haber ido, estamos hablando de un tema del medio ambiente a nivel planetario, en representación del presidente, no ha llegado. Y hay la duda sobre un compromiso para evitar la deforestación en el mundo, los bosques, y por otra parte, la degradación de la tierra de aquí al año 2030. Primero no se firma el compromiso y después, un día después, se dice que ya se firmó. Pero a decir de Gerardo Ramírez Acuña, que es un joven activista sobre cuestiones ambientales, con quien hablé con él allá en Glasgow hace unos minutos, me dijo que parece que quien firmó fue una subsecretaria de Estado, que fue en lugar de quien tendría que haber ido en lugar del presidente, que no llegó. Para todo esto, estamos como país no asumiendo un compromiso, aparte de que estamos haciendo el ridículo, no asumiendo un compromiso, pero sigue la mata dando, porque una vez que termine la COP26, tendrá que haber operaciones comerciales, importaciones, exportaciones, intercambio de productos y de servicios en el sector primario, en el secundario, en el terciario, y en todo ello vamos a ver cómo el mundo va a empezar a poner cada uno en su lugar a México. Y nosotros estamos siguiendo aquí como gobierno una política interna en donde lo más importante es lo que en la coyuntura se marca para salvar, por ejemplo, en energías a Petróleos Mexicanos, que es una empresa sin un futuro, y a la Comisión Federal de Electricidad. Y caminando en sentido contrario de la generación y la inversión necesarísimas en las inversiones sostenibles, sustentables. Y no estamos haciendo nada. Es más, estamos haciendo en el contrasentido. Y aparte de todo, en el tema de la desforestación, si hay un programa que desforesta, es Sembrando Vida. En lugares que tienes que despalmar, quitar todo lo que haya, para sembrar lo que después se va a morir, y con ello no te quedas ni con uno ni con lo otro, pero sí con una dádiva de 4,500 pesos, en un proceso más que ecológico, más que de compromiso con el mundo, es un más bien proceso de carácter político, que tiene que ver con el poder que quiere ejercer el presidente sobre el país, su territorio, su origen y su destino, ante compromisos mundiales en donde México está ausente. Me da una enorme preocupación la posición de México y espero que pronto termine esta pesadilla. Yo sé que los tiempos no se pueden alterar. Estamos hablando dentro de 3 años. Bueno, espero que dentro de 3 años, si vamos a desaparecer de la faz de la tierra una amenaza, aparte de la desforestación, aparte del cambio climático, desaparezcamos a la cuarta transformación, que para México es como una bomba atómica. Regreso después de estos mensajes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y estoy con mi querido Alex Reyes, como todas las mañanas, y el mundo de los deportes. Alex, buenos días. Querido Pedro, te mando un abrazo, muy buenos días. No hubo milagro, lamentablemente para los aficionados, para toda la gente de Houston, Pedro, no recuperaron terreno y de hecho ayer los Bravos de Atlanta ofrecieron una magnífica actuación con lo que deben de tener
los aspirantes a un título. Picheo, Max Fry tuvo 6 entradas extraordinarias, a pesar de ahí un golpe fuerte en una pierna, lanzó de manera espectacular 6 entradas y mantuvo a los Astros en 0. Y después el bateo. 12 cuadrangulares de los Bravos de Atlanta en esta Serie Mundial. Ayer fueron 3. Jorge Soler, el cubano, quien finalmente se convirtió en el jugador más valioso, segundo jugador nacido en Cuba en obtener este título en la Serie Mundial. Dansby Swanson y Freddie Freeman fueron los que consiguieron a batazos y con gran picheo los Bravos de Atlanta. Por primera vez en 26 años, Pedro, amigos, son campeones del béisbol de las Grandes Ligas. Nada es para siempre. Los Astros han sido protagonistas en este último lustro y solamente se han podido llevar un título. Los Bravos tenían 26 años sin obtenerlo y por fin le dan una alegría a sus aficionados. Imágenes a quienes nos acompañan a través de la vía digital y televisión. La gente llenó el estadio de Atlanta para ver en las pantallas el partido y por supuesto que el festejo fue espectacular. Es increíble, pero amigos, como en el mes de julio, según las estadísticas y los apostadores en Estados Unidos, los Bravos tenían menos del 1% de posibilidades de ser campeones. Muchas lesiones, llegaron algunos hombres importantes como Eddie Rosario, el boricua, y Jorge Soler, precisamente el cubano. A mitad de temporada empezó el repunte y terminaron con una gran campaña y el título para ellos. Habla el cubano que ha hecho historia, como tantas historias, pero amigos, de cubanos que abandonan la isla como pueden, que tienen que escaparse en algún momento de su vida, dejar familia, dejar su casa allá en Cuba para salir adelante. Bueno, pues ahí está Jorge Soler. Y también decir que hay un mexicano, a pesar de que Jorge Urquidi estaba lanzando con los Astros de Houston, Roberto Magallanes es asistente de bateo de los Bravos de Atlanta y también forma parte del equipo campeón. Aquí las palabras de Jorge Soler, el cubano, que ayer, por cierto, no sé si vieron el cuadrangular, la sacó del estadio, literalmente fue un bombazo espectacular y de ahí comenzó el triunfo del equipo de Atlanta. Bueno, la temporada empecé mal la temporada, ya la segunda mitad me estaba calentando, me cambiaron para acá. Al principio se fue como un poco difícil porque, ¿sabes?, eran nuevos compañeros de equipo, pero al estar aquí como la semana me trataron como si fuera familia. Algo increíble, toda la organización, todo emocionalmente estaba bien y creo que ese fue el factor que pude seguir produciendo. Hace unos meses, cuando llegó a Atlanta, bateaba 192, es decir, de cada 10 veces que iba al bat, casi 2 pegaba de hit. En esta Serie Mundial, Jorge Soler terminó bateando 300 de porcentaje, 3 cuadrangulares, y por ello fue designado el jugador más valioso ayer en el Minute Maid, que se silenció por completo casa de los Astros de Houston. Enhorabuena, y bueno, pues ahí están los campeones del béisbol de las Grandes Ligas. Por otra parte, en unos minutos más, por allí de las 10:30 de la mañana, en Paseo de la Reforma, Checo Pérez saldrá con su auto, un Red Bull de hace algunas temporadas, para dar esta demostración. Hoy Checo Pérez se ha convertido en un personaje muy querido, admirado. Ayer estuvo presente en conferencia de prensa con los medios de comunicación, pero llegaron cientos de aficionados a tratar de conseguir una foto, un autógrafo del piloto mexicano. Está en el momento preciso de su carrera Checo de cara al Gran Premio de Fórmula 1. Presentó su casco multicolores, por supuesto, el verde, blanco y rojo, y todo está listo para que en Paseo de la Reforma, un escenario maravilloso que se montó. Entiende Checo que es para algunas personas muy complicadas, ofreció disculpas, pero bueno, pensando en el fin de semana, Checo dice que sería un sueño de esos que solamente se podrían lograr una vez en la vida, ganar el fin de semana el Gran Premio de México. Aquí las palabras del piloto mexicano. Sería increíble, ¿no? La verdad que es lo mínimo que se merece todo mi país, toda la gente que... lo he dicho, ¿no? Sí, ahora estamos en Red Bull y sin duda que ha crecido más, pero yo recuerdo desde el primer año que llegué aquí, ha tenido un apoyo
impresionante desde el día 1 y no importaba en qué lugar acabara, si acababa sexto en la carrera o quinto, el apoyo era brutal. Entonces eso es algo que tengo que agradecerle mucho a toda la afición mexicana y para mí sería un sueño, ¿no? Ganar el domingo. Para miles o millones de mexicanos sería un sueño ver al Checo Pérez en ese majestuoso escenario que es el Foro Sol, con lo que ha representado en años anteriores. Ya lo ha vivido Nico Rosberg, Max Verstappen, Lewis Hamilton. A ver si se pudiera dar ese milagro. Lo más importante para Red Bull, claro está, es que Max Verstappen pueda mantener la ventaja o ampliarla el fin de semana, querido Pedro. Así es que, como te decía ayer, uno voltea a ver el reloj y parece que avanza más lento de lo que quisiéramos para llegar ya al día de viernes, por lo menos, para empezar todas las actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Querido Pedro, allí estaremos, por supuesto. Central FM estará dando detalles de lo que pase este fin de semana. Hay automovilismo en Las Vegas, Canelo Álvarez, y en el golf, en Mayacobá, allí en la Riviera Maya, estarán Abraham Anser y Carlos Ortiz. O sea que puede ser un fin de semana muy, muy mexicano y ojalá así sea, Pedro. Ojalá y así sea. Ya con ese panorama, yo pienso que tenemos muchas expectativas buenas que esperar para lo que nos platiques, bueno, el próximo lunes, una vez que se den todos estos acontecimientos. Para México, felices. Gracias, querido amigo. Como siempre, te mando un abrazo con mi cariño. Igualmente, Pedro. Buen día para todos. Gracias. Buen día. Pues ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Nada más decirles que a un año de la implementación de la reforma laboral, alrededor de 25% de los casos que entran a los centros de conciliación no llegan a un acuerdo, según estadísticas del Centro Federal de Conciliación y el Registro Federal. Tiene que cambiar la ley laboral en México para hacerla mucho más accesible, no solamente para el empleador, no solamente para el empleado, sino para el empleador. Y con tantas limitaciones, el empleador limita el empleo. Y en este momento lo que tenemos es mucho desempleo y subempleo, nos decía Gabriela Siller hace un rato como directora analista del Banco Base. Con todo ello, pienso que en México todavía no hemos dado pasos concretos hacia lo que tiene que ser un avance cualitativo en la relación obrero-patronal. Las empresas que se inscriban al programa de verificación laboral voluntaria quedarán exentas de visitas ordinarias según un acuerdo publicado por la Secretaría del Trabajo. Todavía hay que definir qué tanto es el alcance, hasta dónde llega este programa de verificación laboral voluntaria, que tiene que ver con la dignificación de los lugares en donde se trabaja, en términos de condiciones laborales, tanto del lugar en donde se trabaja como para la persona que trabaja en el lugar. Esa es justamente parte de la evolución que tenemos que ver en un contexto diferente para el trabajador mexicano. Entonces vendrán nuevos tiempos que estoy seguro algún día los vamos a entender. Ya nos vamos con esta información. Gracias como siempre por el favor de su atención y a través de centralfmequilibrio.com, de nuestros podcasts en Deezer, en Google, en Amazon, en Apple, en Spotify, en MyHeartRadio, ahí estamos, y en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y en nuestra queridísima red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Gracias por recibirnos, gracias por todo lo que nos dan, cómo nos retroalimentan, y sobre todo, este equipo de trabajo sigue comprometido con ustedes para llevarles por el mundo de la información y por un mundo de la información que nos conduzca a mejores caminos para México. A nombre de todos, gracias. A lo largo de este día estaremos en comunicación con ustedes por la vía de las redes. Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias. Buenos días. Hasta el rato. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.